Del Constitucional sabe mucho don Ramón Rodríguez Arribas, fue su vicepresidente y es un jurista eminente que puede aclararnos en parte, no sé si en su totalidad, este engorro jurídico que se plantea. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues y los demás que están en la mesa, que todos son amigos. Bueno, pues como nos está usted siguiendo desde hace ya un buen ratito, la pregunta es obvia. ¿Qué prima aquí? ¿La disolución de la Asamblea y convocatoria electoral por parte de la presidenta, decidida en un Consejo de Gobierno y firmado ese Real Decreto a las 12:20, o esas mociones de censura que se presentan una hora después en la Asamblea de Madrid cuando ya estaba disuelta la Cámara? Si se prueba, y yo creo que eso parece que se está aclarando, que las mociones de censura fueron, aunque fueran minutos o media hora, una hora, hora y media, después de la firma del decreto, es evidente que ya el decreto había iniciado su eficacia. Si esto llegara a los tribunales, es un embrollo jurídico, porque claro, si la comunidad autónoma se encuentra con que la presidenta de la comunidad continúa, como es natural, lo va a hacer con la convocatoria de elecciones, y paralelamente la Asamblea continúa con la moción de censura, ambas cosas son incompatibles históricamente, es imposible hacerlo a la vez. Y entonces puede suceder que se impugnen, la presidenta de la comunidad puede impugnar la resolución que ha adoptado la mesa de la Asamblea, y eso, como es una resolución parlamentaria, tendría que ir directamente al Tribunal Constitucional, y por el contrario, los que se opongan a la convocatoria de elecciones pueden impugnar el propio decreto de la presidenta, que como reviste el carácter de decreto, pues es una resolución que tiene contenido administrativo, además de político, y podría ser impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Repito, el problema será de prueba. Si se acredita que fue primero la resolución dictada por la presidenta de disolver la Cámara, es evidente que las mociones de censura, si estaban presentadas después, ya no tienen eficacia ninguna. Hay por ahí la discusión, que yo creo legítima y que además no pretendo estar nunca en posesión de la verdad, pero a mí me parece que no es defendible que la norma que se refiere reglamentariamente después al desarrollo de la disolución de la Asamblea, que dice que es necesario que en el plazo de 24 horas se produzca la publicación en el Boletín Oficial del Estado, y que hasta entonces la Asamblea no está disuelta, y por lo tanto las mociones de censura se pueden presentar. Y digo que esto no es razonable. Ya no digo que sea no utilizo palabras gruesas de abuso de derecho o de otra cosa, no. Simplemente digo que no es razonable por una simple razón, porque el artículo 21 del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid reserva con carácter exclusivo a la presidencia de la comunidad la facultad de disolución anticipada de la Cámara y la convocatoria de elecciones. Y ese derecho, que está incluido en una ley orgánica, que además el propio Tribunal Constitucional ha dicho que los sectores de autonomía están integrados en lo que se ha llamado el bloque de la constitucionalidad, quedaría enervado por completo e imposible de aplicar si se siguiera ese criterio de que hasta que 24 horas después no se publica en el Boletín Oficial no tiene eficacia, porque bastaría que un grupo parlamentario preparara una moción de censura en cada ocasión para hacer inviable la aplicación de ese derecho, de esa facultad extraordinaria y establecida, repito, por el propio Estatuto de Autonomía, en favor de la presidencia. Esa interpretación, por lo tanto, conduciría al absurdo, y hay un principio general de derecho que dice que lo que no es ajustado a razón no puede ser conforme a derecho. Don Ramón, nos ha quedado muy claro. Entonces, partiendo de la base que usted nos ha comentado, ¿qué hay de esas acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, al presidente de la Asamblea, a Juan Trinidad, de Ciudadanos, de prevaricar cuando ha admitido a trámite esas mociones de censura, sabiendo que ya estaba firmado ese decreto de disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones? ¿Habría prevaricado el presidente de la Asamblea? Esas son palabras mayores y son, desde luego, susceptibles de una investigación de carácter penal. Y por lo tanto, pues efectivamente, si se ha dictado una resolución injusta a sabiendas, ese es el tipo penal de la prevaricación. Yo espero y deseo
que se resuelvan las cosas por otras vías políticas. Ni siquiera sería deseable que intervenga ni el Tribunal Superior de Justicia ni el Tribunal Constitucional. Lo ideal es que se llegue a una solución y que con una interpretación racional y de aplicación lógica de las normas en vigor se llegue a una solución para que se celebren las elecciones. Repito, si queda aclarado que el de la disolución fue anterior a la presentación de las mociones de censura en el tiempo, no sin ninguna otra consideración, o si al revés fuera al contrario, pues evidentemente sería lo contrario, pero parece que se consolida la idea y la prueba. Parece razonable pensar que efectivamente el decreto de disolución y de convocatoria de nuevas elecciones fue firmado por lo menos una hora antes o bastantes minutos antes que la presentación de la moción de censura. Entonces, repito, yo deseo que esto no llegue a mayores. Efectivamente, si se llegara a insistir en una posición que supusiera, como digo, la acreditación en su día y tras la investigación consiguiente de una resolución injusta dictada a sabiendas, pues esa era la descripción que el Código Penal hace de la prevaricación. Yo creo que ahora no debemos hablar de eso todavía y que si llegara el momento, pues jueces tiene España. Muy bien. Don Ramón Rodríguez Arribas, muchísimas gracias por ilustrarnos al respecto. Hemos entendido, a tenor de sus palabras, que en el hipotético caso de que esto llegue al Constitucional, el Constitucional le va a dar la razón a Díaz Ayuso y habrá elecciones, está claro. Porque yo no he dicho eso. Bueno, yo más no o menos. Eso. Dado su opinión, no he dicho mi opinión jurídica. Y además respetando que yo puedo estar equivocado. Sí, pero vamos, usted considera que desde el punto de vista constitucional prevalece una decisión tomada por la presidenta de la región de Madrid, vamos, de la Comunidad de Madrid, a unas mociones de censura que se presentan después. Porque si no, efectivamente, como usted ha dicho, aquí estaríamos boicoteando permanentemente procesos electorales y disoluciones de las cámaras. Estaríamos en un ejercicio permanente de filibusterismo político por parte de aquellos partidos que no estén de acuerdo. Ahora llega Sánchez, yo lo decía antes. Llega el señor Sánchez y dice, voy a convocar elecciones ahora en octubre, por ejemplo. Y ese mismo día, en cuanto el señor Sánchez dice que va a convocar elecciones y dice la fecha, se va casado al registro del Congreso y plantea moción de censura. ¿Qué pasa? Porque hasta el día siguiente no se publica en el Boletín Oficial del Estado. Estaremos en una circunstancia similar a esta. O sea, sería esto ingobernable. Por eso digo que yo creo que el criterio del Constitucional va en la línea de lo que usted nos ha dicho. Por lo menos yo lo he entendido así. Antonio, yo, como decía yo cuando era presidente de la APM y me preguntaban los periodistas, yo he dicho lo que he dicho.